Siempre es importante analizar todos y cada uno de los ángulos de la historia, y esto es con el objetivo de unir como un rompecabezas donde las piezas se van formando y poder sacar una conjetura real, con todos los elementos presentados y tener un panorama más amplio. Este libro en particular habla de la lucha de los miembros de la familia de Paola y el camino por buscar la libertad de su hija, la participación de la familia, de los periodistas, informantes internos de la misma fiscalía, así mismo como del equipo de Samuel del Villar, que en ese entonces era el procurador encargado del caso Stanley. Nos lleva a un viaje en donde nos ponemos en los zapatos de la familia, en esta guerra entre instituciones gubernamentales para encubrir personajes del gobierno involucrados con el narcotráfico y los intereses para ocultar el caso de Stanley. Nos viaja al momento de uno de los inculpados y toda esa ruta para descubrir quién mató a Paco Stanley y los intereses de la fiscalía para ocultar la verdad a la luz pública. Así que me permito presentarles la historia de una infamia. El 7 de junio de 1999 fue asesinado Paco Stanley, una popular figura de la televisión. Desde el mismo escenario del crimen en TV Azteca, la empresa donde trabajaba Stanley desencadenaba una campaña histérica contra el gobierno perredista de Cuauhtémoc Cárdenas. En respuesta, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sostuvo una semana después que el asesinato había sido urdido por unos narcotraficantes con la complicidad de varios colaboradores de la víctima y consiguió a 6 personas como actores intelectuales y materiales del crimen. Entre ellos, a una joven edecán llamada Paola. Permanecía desde entonces en la cárcel, a pesar de que en febrero de ese año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 2-2000, donde se demuestra que las acusaciones contra la joven carecían de fundamentos legales. Ha caído víctima del fuego cruzado entre los intereses políticos de contrapuestos, que se tratan de un caso como el de muchos otros, pero magnificado por la guerra de poderes. Paola, esa cercana desconocida. Paola es víctima de una cruel persecución montada por un gobierno autoritario y represor, y es difícil sonreír a la vida en tales circunstancias. He podido apreciar el cariño que le tiene a su hija Fan, de 4 años de edad, y sin duda la víctima más inocente de toda esta persecución. A Paola se le acusa de la participación en una conspiración montada por un grupo de narcotraficantes para matar a un ser humano, pero las acusaciones contrastan con que esta chica dulce, que ni fuma ni bebe, que antes de su detención dedicaba la mayor parte de su tiempo al trabajo y al cuidado de su hija. Paola había llegado de Uruguay a México en el año de 1980 a los 4 años de edad. Venía bajo el cuidado de su mamá y con el único hermano que tenía, Martín, de 2 años. Para Silvia, su madre, una mujer joven recientemente divorciada, México representó la opción de un cambio positivo en sus vidas. Al principio, en su calidad de turista, quedó encantada con la historia de la grandeza de este país, y después el amor dio un empujón definitivo para que decidieran convertir a México en su patria y en la de sus hijos. En el año de 1981, Silvia se emparentó con mi familia al casarse con Carlos, mi hermano. En la segunda mitad de 1998, Francisco Stanley había firmado un contrato con Televisión Azteca, convirtiéndose en una más de las figuras que emigraban de Televisa a la televisión de la Jusco. Su nuevo programa entró en una etapa de preparación y se esperaba que conservaría el formato utilizado anteriormente por el animador, es decir, un programa en vivo con humor e invitados. En noviembre del 98, Paola hizo una prueba para un anuncio comercial del nuevo programa de Stanley, que se decía saldría al aire el siguiente mes. Fue elegida y grabó el promocional. Luego supo que el programa en cuestión iba a utilizar edecanes y animadoras, y aunque a Paola se le había rehusado en otras ocasiones trabajar en televisión, ahora le pareció atractiva la posibilidad de tener un sueldo fijo.
algo a lo que las edecanes difícilmente podían aspirar. Decidió entonces anotarse para asistir a la prueba que en ese ambiente son llamados castings. Al final no fue necesario que hiciera ninguna de las pruebas, pues fue seleccionada por medio del video del promocional. Paola había sido aceptada e iba a aparecer en televisión. El programa en cuestión se llamaría Una tras otra. Y aquí nos vamos a remontar un poco al charco de las ranas, donde la sangre se anega. Su nuevo trabajo le duró poco a Paola. Si bien al principio había sufrido algunas insinuaciones por parte de Paco, cuya fama de conquistador eran conocidas, luego de seguir el consejo de Silvia y de Rosario para que se encarara de manera honesta y directa la situación, Paola encontró en su jefe una respuesta ecuánime, recta y caballerosa. Entonces ella se dedicó a sacar su trabajo con gusto y entusiasmo. Transcurrieron 6 meses, durante los cuales Paola jamás asistió a evento social alguno con sus compañeros de trabajo. Para ella todo era TV Azteca a las 6:30 de la mañana, la rutina del maquillaje y el vestuario, al foro a las 8:30, a las 11:30 entregar el vestuario y emprender el camino a casa para atender a Steffi. Y en algunas ocasiones ensayos por la tarde. Llegó el 7 de junio al mediodía. A bordo ya de su camino, Stanley es abatido a balazos cuando se disponía a irse al restaurante en el que había desayunado en compañía de sus compañeros de trabajo, Mario Besares, Jorge Gil. Lejos estábamos de suponer que la onda expansiva de aquellos disparos nos iban a alcanzar y herir, como si de los mismos proyectiles se tratara. Por otro lado, sin la intención de que el gobierno del Distrito Federal era vengarse de TV Azteca, y definitivamente no lo ha logrado. Pues hasta entonces, donde nosotros sabemos, los únicos daños por la furia de la Procuraduría son personas que de ninguna manera representarían los intereses de la empresa y que eran simplemente empleados casi anónimos. Bajo la mirada de la urgencia de la sociedad para encontrar la culpa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal comenzó las investigaciones. Se dieron inicio a los interrogatorios con la gente que trabajaba con Stanley, y fue cuando llamaron a rendir declaración a todas las personas de su equipo de trabajo y a las edecanes entre ellas. Las pesquisas de la Procuraduría iban a arrojar frente al público resultados tan rápidos como sorprendentes. Cuando nadie se lo esperaba, a finales de julio, una noticia bomba se publicó. Mario Besares había sido arraigado en un hotel de la colonia Doctores como sospechoso de participar en el complot para asesinar a su jefe y amigo Francisco Stanley. Acompañada la noticia, comenzaron a correr una serie de rumores sobre los distintos motivos que podrían haber llevado a Besares a participar en un complot organizado para eliminar a su compañero de trabajo de tantos años. Esto iba desde el crimen pasional, pues se decía que el hijo menor de Mario no lo era y que en realidad era de Paco. También se había mencionado que Besares quería dejar de ser un patiño y tener su propio programa. También que Paco hacía mofa excesiva de él y se mostraba atrevido con su esposa. Y también, según la Procuraduría, Besares tenía una deuda con proveedores de drogas y para saldarla ofreció poner a su jefe para su ejecución. Según esta teoría, Paco tenía fuertes deudas con los cárteles de drogas, quienes habrían ordenado su ejecución. Mientras tanto, Paola seguía siendo llamada a interrogatorios. Ella nos comenta que en esto consistía en repetidas e interminables ocasiones de muchas preguntas. Una y otra vez escuchó: ¿viste a alguien? ¿Viste a alguien que le diera a Paco un recado sospechoso durante su programa? ¿Viste si Paco discutía con alguien? ¿Viste si alguien le dio un regalo extraño a Paco? ¿Viste en alguna ocasión a Paco fuera del trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. Las respuestas para todas estas preguntas eran siempre negativas, pues como se dice entre los muchachos de su edad, Paola no estaba ni ahí. Ella acudía a rendir declaraciones como lo hacía Lucía, su hermana, y compañeras de su trabajo, tranquila en un grado de que la situación lo permitiera, pero las frecuentes llamadas a declarar habían empezado a poner nerviosa a Paola, y además
le estaban obstaculizando su trabajo. Pues desde que sucedió el crimen, ella había vuelto a la agencia que antes la había contratado e intentaba retomar el ritmo que tenía anteriormente por su breve paso de la televisión. Ella sentía por otro lado que el tono de los interrogatorios se volvía más insidioso. Ya les dije lo que sé. No entiendo por qué me siguen preguntando una y otra vez. A Paola se le había dicho que no podía salir de la ciudad sin avisar, así que cuando le ofrecieron un trabajo en Cancún, pidió permiso a la Procuraduría para ausentarse unos días y la respuesta nunca llegó. En cambio, patrullas de la PGJDF se apostraban frente al edificio en donde vivía y cuando salía a la tintorería o a la tienda o a donde fuera la seguían, y eso ya era demasiado. Silvia también comenzó a sentirse inquieta por lo que llamó al único abogado que conocía, un especialista en asuntos migratorios que se encargaba de arreglar los papeles de Paola. La intención de Silvia era que el hombre la tranquilizara, sin embargo, él la aconsejó: consígale un amparo. A ella le pareció que aquello era una tontería, pero ¿por qué le iba a conseguir un amparo si Paola no ha hecho nada? De todos modos, el asunto le continuó rondando por la cabeza y nos llamó. Rosario le dijo: no, Silvia, ¿contra qué o contra quién la vas a amparar si Paola no ha hecho nada? Paola no tiene de qué preocuparse, Silvia. Quien nada debe, nada teme. Paola, cada vez más nerviosa, fue citada para rendir otra declaración, solamente que esta vez el protocolo cambió. Fue trasladada a bordo de una patrulla a un reclusorio, bajo el pretexto de que alguien le inculpaba y que iban a enfrentarla con esa persona. Pero al llegar le dijeron a Paola que la persona con quien supuestamente se iba a confrontar estaba atendiendo una visita y que no sería posible. Luego saldría en realidad que había sido mostrada a Luis Gabriel Valencia a través de un vidrio que es translúcido por un solo lado. Esa fue la confronta absolutamente inconstitucional que sirvió para la identificación de Paola, que le hiciera el cocinero. Y con esa, la primera de las ilegalidades, se puso en marcha en la conspiración planeada por la Procuraduría y el testigo ya había sido comprado. Días después fue requerida de nueva cuenta para un interrogatorio más. Esos paseos en patrullas de la judicial anduvieron dando vueltas por horas hasta llegar al hotel de la Colonia Doctores. Ella pensaba que la llevarían a entrevistarse con Besares, pues sabía que él se encontraba arraigado en un hotel del rumbo. A Paola se le heló la sangre al escuchar a la policía preguntar por cuartos disponibles. Era cerca de las 10 de la noche cuando comprendió que iba a ser arraigada y le pidieron que firmara unos documentos a los que ella se negó. Y luego fueron dejándola en manos de un guardia permanente. A la medianoche recibimos una llamada de Silvia, quien emergía de la desesperación y nos comunicó el hecho. Paola le habían pedido que no se angustiara, que estaba bien y que la gente estaba siendo respetuosa con ella, pero las palabras tenían la intención de tranquilizar a su mamá, pues la realidad de la situación y sus pensamientos eran bastante diferentes. Y Paola lo recuerda así: fue alrededor de las 10 de la noche cuando me arraigaron. Yo tenía mi celular, así que rápidamente le avisé a mi mamá. Llegaron mis papás y mi hermano Martín con algunos abogados y como a las 3 de la mañana se fueron. Me quedé muy tranquila y me sentía sola y asustada. No dejaba de preguntarme por qué me está pasando esto. Miraba la habitación espantosa, llena de cucarachas, y además había una extraña en la cama, una mujer policía. Yo estaba enojada, pero no sabía con quién me estaba haciendo esto o por qué me lo estaban haciendo. Al final logré dormitar, pero con un sueño de sobresalto y lleno de pesadillas hasta que llegó la mañana. Así transcurrió para Paola la primera de muchas noches sin dormir, y para nosotros, en la oscuridad de nuestra habitación y en la noche que ahora cernía sobre nuestra familia.
Las sombras estaban llenos de fantasmas, de sobresaltos y de malos augurios. El procurador citó una conferencia de prensa y ante todos los medios describió que la Procuraduría había descubierto a raíz de sus pesquisas. En la parte medular de su discurso se daban cuenta de una supuesta reunión entre Paola y uno de los hermanos Amezcua, mencionados por los medios como los reyes de las anfetaminas. Este encuentro, presumía, fue realizado en el reclusorio sur del Distrito Federal, donde se encuentra recluido Amezcua, y que habría tenido una plática en el que se acordó el homicidio de Paco Stanley. Según la Procuraduría, Paola habría sido el enlace entre Lisa Amezcua y Mario Besares. El recluso le había preguntado a Paola si todo estaba listo según lo planeado y si Besares no se echaría para atrás, a lo que Paola hubiera respondido: no se echará para atrás. Esta supuesta conversación fue escuchada por el cocinero particular que presumiblemente tenía a Amezcua en el penal y cuyo nombre ganaría triste celebridad, pues se llama Luis Gabriel Valencia López, a quien la gente lo conocería a partir de ese entonces como el cocinero de los Amezcua. Los ciudadanos apenas conocemos nuestros derechos. Sin embargo, algo que casi todos sabemos es que las autoridades no tienen el derecho de detener a nadie más allá de un plazo contable en horas. Luego de este lapso, necesariamente tendrían que levantar cargos u otorgar la libertad. Y efectivamente la Constitución lo menciona con toda claridad en su artículo 19. El ejercer el arraigo sin duda ocurre una transgresión a los derechos de la persona, pues se contrapone con el mencionado artículo 19. De todos modos, estas contradicciones parecen no importar mientras se confiera atribuciones para el ejercicio del abuso. Además, el arraigo, cuando podría llegar a reportar alguna utilidad al interés ciudadano, resulta que no se aplica, pues hasta la fecha, cuando hay defraudadores o políticos se han escapado del país por el fruto de los ilícitos del bajo brazo de la ley, enormes fortunas han ido a parar a bancos extranjeros. ¿Cuál es el espíritu entonces del artículo 19? Ninguna detención ante las autoridades judiciales podría exceder el término de 72 horas sin que se justifique con un auto de formar prisión. La prolongación de la detención en prejuicio del inculpado será sancionado por la ley penal, se supone. Esta ley está diseñada para impedir que las autoridades abusivas tengan la prerrogativa de detener a una persona sin las pruebas sólidas necesarias, en el entendimiento de que la autoridad debió haber llevado a cabo una investigación previa a la detención y no al revés. La Procuraduría dice: no importa si no tengo pruebas en contra del arraigo, tampoco hay prisa, pues tengo meses para que con suerte le encuentre algo. Es más, en el caso específico de Paola, el espíritu del arraigo no puede haberse leído así. No hay pruebas contra ella, pero tengo tiempo de sobra para inventarlas y para armarle un tinglado y comprar testigos, y desgraciadamente así ocurrió. Así son las cosas y no hay remedio. En el caso de nosotros, fuimos golpeados por este golpe de realidad que muestra el daño ocasionado por unas leyes mal redactadas y además pisoteadas cada día. El hecho concreto de que Samuel del Villar siempre contó con el apoyo del PRD para ejercer el abuso contra Paola y utilizando los privilegios otorgados en vez de investigar y luego aprender, giró la orden de manera inversa. Quizás utilizó otras palabras, pero en el encargo a sus subordinados fue: métanlo y luego averiguamos. Cuando Paola fue ilegalmente arraigada, las preguntas surgieron de inmediato. Ella se preguntaba una y otra vez: ¿por qué yo? El resto de la familia de aquel entonces y durante meses nos empezamos a preguntar qué hacemos, cómo lo resolvemos, cómo la defendemos. Nunca nos cansaremos de resaltar la enorme fortaleza mostrada por Paola desde el primer momento. Esa entereza que de alguna forma nos transmitió y con esto ayudó a que casi siempre conserváramos la calma. El frenesí de las noticias vertidas en todos los medios de comunicación de manera estridente era tan angustiante que ahora que lo miro después en retrospectiva, todavía se me ponen los pelos de punta. Pero aún fue en la mañana en que acudimos al lugar del arraigo por primera vez.
Rosario y yo llegamos al Hotel Miguel Ángel para encontrarnos con un enorme despliegue de policías y reporteros, camiones con grandes antenas parabólicas en el techo y cientos de curiosos que se postaban frente a la fachada del antiguo edificio. Nadie podía contestar ninguna de estas preguntas. ¿Por qué le hacen esto a Paola? Un abogado, dijo el primero que logró salir del pasmo. Un abogado, hay que conseguir un abogado. Empezamos a preguntarnos a nosotros, Sutano, Perengano, y hasta que llegó Perenganita. Era Kenia, nuestra hija, prima carnal de Paola, que en ese entonces estudiaba actuación. Ella tiene muchos amigos, le puede hablar a alguien. Esa misma tarde llegó al hotel Juan Luis Montero, acompañado por sus colaboradores. Después que le hicimos un resumen de lo ocurrido, nos dijo: sí, yo les puedo ayudar. La Procuraduría está cometiendo errores y los vamos a aclarar lo más pronto posible. ¿Cuánto nos costará? Con la cifra mencionada, a los 4 vientos se nos vino el mundo encima. ¿Nos permite un momento, por favor, abogado? Juan Luis salió del lugar con la señorita que lo acompañaba. ¿Pero qué vamos a hacer si no tenemos dinero? No tenemos, y punto, díselo, comentó Silvia. Silvia se lo dijo a Juan Luis, que se fue. Nosotros nos quedamos pensando qué hacer y después de unas horas Juan Luis regresó y nos dijo: por el dinero no se preocupe, está bien. Solo nos pidió un anticipo y luego veremos. Pero no se preocupen, el dinero no será problema. Una breve reunión y las opiniones de Paola, a quien el abogado le dio una muy buena espina, fueron suficientes para tomar la decisión de forma unánime en que Juan Luis Montero se ocupara de la defensa legal de Paola hasta el final. Pobre Juan Luis. Después de los primeros meses en los que le fuimos pagando de poquito a poquito, el dinero simplemente se nos acabó y el abogado nos aguantó al pie de cañón, y muy amable como siempre. Extemporáneamente, después de buscar una historia negra para Paola, quizás presintiendo que el testimonio del testigo Valencia no iba a bastar, después de tantos meses fue el asombro de la Procuraduría la que nos provoca bastante pasmo. Paso a paso montaban estrategias tan absurdas para incriminar a Paola, tan ridículas, que nos asaltaba pensamientos como este: debe de haber algún truco en lo que están haciendo, porque esto parece una verdadera estupidez. ¿Habrá algo bajo la superficie? Con Paola secuestrada en el Hotel Miguel Ángel, la policía comenzó una investigación tan tímida como inútil. Al saber que ella era madre soltera, se les prendió el foco. De pocos watts, por cierto. Si hay una madre soltera, habrá un padre en conflicto con ella y dispuestos al ataque. 2 flamantes investigadores se apersonaron en el domicilio del papá de Fanny, la hija de Paola, para que quizás contaran con un aliado con ellos. Pero el señor les dijo que Paola era una buena jovencita y que ellos hubieran deseado que su hijo se hubiera casado con ella. Bueno, habrán pensado que el aliado tendría otra opinión. Así que insistieron hasta que casi lo echan por indeseable. Él les repitió una y otra vez que Paola era una chava decente, trabajadora y sin vicios, y que era una buena mamá para Fanny, y que la dejaran en paz porque ella no tenía nada que ver con el delito. Y aquí es donde uno se pregunta: los ricos también lloran, pero los pobres lloran más. Los días del arraigo fueron la incertidumbre por lo que estábamos pasando toda la familia, por lo que vendría, pero también por esa pequeña esperanza. Por lo menos por los primeros días confiábamos en que era absolutamente imposible que se llevara a cabo una consigna contra Paola. Montero seguía haciendo su trabajo. Sería cosa de unos días, nos decía. Entonces nuestra única estrategia, o más bien la única alternativa, era que la gente supiera que estaban cometiendo un error, que estaban equivocados. Por ello escribimos una carta abierta dirigida al procurador y a Cuauhtémoc Cárdenas y a la opinión pública, en la que entre otras cosas decíamos: Paola ha sufrido el asedio y el hostigamiento de la Procuraduría de una forma que resulta indignante para cualquier ciudadano. Ha sido paseada por la ciudad en autos de la Procuraduría, rodeado por los temibles personajes que vemos en la calle y a quien todos tememos. En la carta también le preguntábamos a las autoridades cuál es su intención. ¿Tratan de intimidar a una persona para inventar un caso a falta de pruebas?
De hecho, la citada policía, que por otro lado solamente cumplía órdenes, dormía con la cabeza recostada sobre las piernas de Paola. Esta era el nuevo moderno dispositivo de la detección de movimiento con la que contaba nuestra policía. La carta fue publicada en varios periódicos, en el Reforma el 20 de agosto, pero el único cambio ocurrió por parte de las autoridades, que fue que la mujer policía dejó de ocupar la cama de Paola. Recibimos una decepcionante sorpresa en el primer periodo al que acudimos a la jornada. Nuestro diario favorito desde hace años y que pensábamos que se haría cargo de difundir esta injusticia que estaba ocurriendo, pero luego de varias ocasiones en que nos prometían publicar nuestra opinión, jamás aparecía nada. La jornada no nos atendía. Mejor ya ni vengan. Aquí no van a publicar nada en contra del gobierno perredista, ni mucho menos algo en contra de un ataque directo a Cárdenas. Pero si es un asunto judicial, le dijimos al periodista levantando los hombros, pero él nos contestó: pues sí, pero el periódico tiene línea por Cárdenas. Ahí cuando nos dimos cuenta que los periódicos estaban controlados por el gobierno. Transcurrió algo más de una semana desde el día del arraigo y durante la mañana del 27 de agosto comenzó a correr un fuerte rumor. Los papeles de consignación habían sido redactados y ya venían en camino. Van a llevarla al reclusorio. Y nosotros opinábamos: no pueden hacer eso. Hay un amparo interpuesto y está fundamentado. Esto impide que, en horas de la tarde, otra negra tarde para nosotros, se inició una espectacular y ruidosa movilización en la cuadra en el Hotel Miguel Ángel. Una verdadera multitud se congregaba en las afueras del lugar y la única forma de entrar o salir era a fuerza de empellones. Rosario y Silvia estaban en el cuarto acompañando a Paola y dándole ánimos y ayudándola a preparar sus cosas personales. Carlos y yo estábamos afuera sentados en las escaleras trabajando arduamente, tratando cada uno por su lado en mantener el llanto dentro de la entereza de la fuerza. Llegaron 2 policías judiciales de aspecto terrible a resguardar los elevadores y las escaleras y se quedaron junto a nosotros en guardia esperando órdenes. Aquí 2033 enterado. Esperamos un 50. Afirmativo, tenemos un 228 afuera. De pronto uno de los policías se acercó a hablar con nosotros. Le dijo a Carlos que la muchacha no había participado en el crimen y que todo se iba a arreglar. También le dijo que ellos le iban a tratar bien. Por favor, le contestó Carlos, con todo respeto, señor. Quizás eran unos 5 o 6 vehículos que arribaban al lugar. Rosario salió del cuarto para pedirme que llevara el auto un bolso grande con las cosas de Paola que no le permitirían llevar consigo. Salí del hotel, no sin antes preguntar si se me permitiría volver a entrar. Soy el tío de Paola, le dije al hombre gordo que custodiaba la entrada. No hay problema, me contestó. Fui hasta el coche, dejé la bolsa y regresé al hotel. Batallando, logré pasar entre la gente que se arremolinaba en la entrada. Ahora me prohibían la entrada. Soy el tío de Paola, le repetía yo. Son órdenes, señor, nadie puede pasar. Hijo de tu madre. Varios policías empujaban a la muchedumbre que se encontraba en la salida del estacionamiento para dejar un espacio libre. Este gordo que custodiaba la puerta del hotel finalmente se rindió. Entonces la gente entró en el caudal del lobby. Silvia gritando: déjenme pasar, soy su mamá. Mientras tanto las patrullas salían literalmente saltando por las rampas del estacionamiento hacia la calle que se encontraba semibloqueada por la gente. Afuera se le unía un motociclista y otras patrullas. Al salir, Silvia y Rosario fueron prácticamente tragadas por el cúmulo de las cámaras y los micrófonos que se les echaron encima. Yo le pido al procurador Samuel del Villar que por favor investigue a mi sobrina, que le investiguen para que se den cuenta que ella no es la persona que buscan. El doctor Luis Barrera, ombudsman capitalino, diría tiempo después que la Comisión de los Derechos Humanos que él dirige utilizaba como un arma principal una guillotina de papel. Y así se logró llevar a cabo un gran combate verbal y pisotear entre una alianza de la Procuraduría y la prensa contra nosotros. Y luego fue la propia Procuraduría contra una alianza de la prensa y nosotros. Entonces, paralelo a la lucha en el Juzgado 55, el 28 de agosto,
la Procuraduría publicó un informe en el que dice que Paola, alias La Güera, acordó el homicidio de Stanley el 22 de abril en el reclusorio Oriente con Luisa Amezcua y Erasmo Pérez. El móvil de ella fue una fuerte cantidad de dinero. Asimismo, ese mismo día, La Jornada. Así es como reconocen el empeño del procurador por hacer valer la ley y su determinación por cumplir el compromiso del gobierno capitalino en materia de combate a la impunidad y a la delincuencia. Al día siguiente, el 29 de agosto, publicaron una carta en la que preguntamos al procurador por qué no investigó a Paola. Le practican un antidoping si se sospecha de vínculos con el narco. Dicen haber visto a Paola el 22 de julio y el 8 de agosto en el reclusorio, mientras que hay documentos y testimonios que acreditan que el 8 de agosto ella trabajó todo el día en el Auditorio Nacional. Además mencionaban sus acusadores y que hacían una descripción que no coincidía en lo absoluto con la medida física de Paola. El 30 de agosto La Jornada publicó: la DEA aportó a la Procuración General de la Justicia un cúmulo de evidencias que relacionan a los Amezcua con el homicidio de Stanley. Del registro de los pasos y actividades que de ellos desprende la probable relación que tuviera con el sicario, a través de una edecán del programa de Stanley, quien asesinó al conductor televisivo. El 4 de septiembre enviamos a Cuauhtémoc Cárdenas una carta abierta pública en México Hoy, en la que, entre otras cosas, se le decía al ingeniero que se habían sido prácticas comunes de la policía heredada de los vicios arcaicos de 70 años de antidemocracia, la fabricación de culpables y los intereses políticos que lo exigen. Más de 30 testigos contraponen su palabra al testimonio de un reo pagado por la Fiscalía. El 4 de septiembre, el Reforma publica el encabezado: detectan Stanley cuentas en Caimán. La nota fue extraída de una entrevista radiofónica con Samuel del Villar, en la que, entre otras, consiste e insiste que Mario Rodríguez Besares era el administrador de algunas de las empresas de Stanley, y en la reunión entre Erasmo Pérez García y la edecán Paola Durante con el narcotraficante Luis Amezcua se acuerda el homicidio del comediante. El mismo 4 de septiembre, el Diario de México Hoy ocupa sus primeras planas con el encabezado: familia de Paola demanda justicia. Paola es inocente. Clama justicia a la madre de la exedecán de Paco Stanley. Severas críticas al procurador del Villar por privilegiar declaraciones de un delincuente para fabricar culpables. Sobre las intervenciones de los medios de comunicación, Paola diría posteriormente: los medios han seguido muy profesionalmente mi caso, cosa que agradezco porque me han permitido defenderme de las mentiras que se decían en mi contra, y gracias a ellos la sociedad sabe que yo soy inocente, y además todos están bien informados con respecto a la actuación del señor Samuel del Villar. Paola continuaría privada de su libertad. Una vez más, ella estaba sola. Cuando Paola ingresó al reclusorio, la desorganización se apoderó de nosotros. Los primeros días eran para tratar de atender lo más posible a Paola y darle la seguridad de que no iba a pasar mucho tiempo adentro de la prisión. Íbamos a armar tal ruido por esta infamia que nos iban a escuchar hasta la Patagonia, y si lo lográbamos nos iban a escuchar más lejos. Silvia apareció en la radio y en televisión, y además publicamos cartas en los periódicos en las que explicábamos a la opinión pública quién era Paola y cuándo llegó a México. Ella simplemente es una extranjera con acento que había llegado hace 6 meses. Y qué estúpida contradicción. Su hija de 4 años quizás era hija de Stanley, también lo dijeron. Simplemente no cuadraba por fechas. Paola solamente había sido imputada y se trataba del testimonio nefasto del cocinero Valencia. Existían estudios evaluatorios de la personalidad hecho por la propia policía judicial, en los cuales se asentaba que este individuo fantasioso buscaba sus beneficios personales. La Procuraduría dijo que no, que solamente era un testimonio de Valencia y que habían muchas pruebas más. Durante meses sostuvieron esta mentira, durante meses las desmentimos. Cuando la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal constató que efectivamente solo existían pruebas falsas contra Paola,
a qué número de pruebas se refiere. ¿Por qué en el expediente que está enumerado solamente hay una mención contra ella? Así que Paola se encontraba en el área del reclusorio llamado COC, donde las recientes llegadas son sometidas a exámenes físicos y psicológicos para determinar su grado de peligrosidad, su nivel socioeconómico y con base a ello asignarle el lugar definitivo en el que habrá de esperar durante ese tiempo su proceso hasta recibir su sentencia. Ella tenía 23 años y era inocente en los dos sentidos de la palabra, sin malicia y libre de culpa. No bebía, no fumaba y era una persona cuya vida era su hija y su trabajo. Sus momentos de diversión consistían en bailar e ir a discotecas de moda con sus primas, sus primos y sus amigas. Silvia, teniendo que dejarla sola día tras día en aquel lugar, después de charlar con ella media hora y luego de escuchar los estremecedores chismes que corrían, aquella primera separación en el reclusorio quizá fue lo más difícil para ambas. Durante aquellas largas jornadas en el juzgado 55 del reclusorio Oriente, tuvo lugar un hecho digno de mencionarse. En una ocasión, después de las 10 de la noche, Carlos y Silvia, que no llevaban coche, pues no circulaba ese día, salieron del reclusorio preguntándose hacia dónde caminar para conseguir un taxi a las afueras del reclusorio. Son lugares inhóspitos que no puedes estar deambulando en aquellas horas. Así que nos encontrábamos un poco preocupados por cómo nos íbamos a ir y de pronto se acercó a ellos una persona que les ofreció un aventón. Era uno de los empleados de la Procuraduría que siempre se presentaba en las audiencias. Yo no quería subirme al coche, pero ante tal situación accedí. Ante la insistencia nos subimos, tal vez pensando en averiguar algo que nos pudiera ayudar y que le pudiera ayudar a Paola. Carlos le preguntó al hombre por qué le estaban haciendo eso a Paola. Si me preguntan después por lo que les voy a decir ahorita, lo negaré todo, por supuesto. Efectivamente, aquí en la Procuraduría todos sabemos que Paola es inocente, pero es nuestro trabajo. Díganle a su abogado que él haga el suyo y sacarán pronto a Paola de ahí. Qué lástima que no llevaba grabadora. Conocimos a muchas personas en este proceso. Una en particular era el abogado Everardo Rojas Contreras, líder de la defensa de los Amezcua. Ese hombre ridículo importado de Jalisco era ciertamente todo un personaje. Este personaje era como una manzana en un peral. Don Everardo logró alejar por un momento la tensión que se respiraba habitualmente en ese lugar. Llegó ostentoso, grandiculento, gritón y generoso, pues ordenó pizzas y tortas y refrescos para todos. Don Everardo se olvidó de todo protocolo y ante la utilización de un lenguaje legal, cosa que causaba confusión entre las partes acusadoras, el abogado Rojas comenzó con el secretario a discutir y le advirtió que si no se comportaba lo iba a expulsar del salón, y entonces el apasionado defensor le contestó que si lo mandaba desalojar, él desalojaría al secretario. Don Everardo era el abogado de los Amezcua. Yo le digo que si va a ser la gloria o el infierno para Samuel del Villar, va a ser el infierno. Sería la gloria o el infierno para el procurador ante las amenazas del abogado de Amezcua. ¿Y por qué el abogado de Amezcua amenazaría al procurador? Hagan sus apuestas, señores. Será la gloria o el infierno para Samuel del Villar. Se fue. Rogábamos porque el tiempo transcurriera rápido. Esto ocurrió cuando se acercaba el día en que el juez 55, Rafael Guerra Álvarez, tendría que determinar si se otorgaba el auto de libertad o el de formar prisión. El juez tendría que otorgarle la libertad a Paola, no había de otra. No existían los más mínimos elementos para que esto no ocurriera. El juez se consigna, sin embargo, en días previos a la fecha del veredicto. Lo comenzamos a escuchar con mucha asiduidad. Los jueces que consignan son aquellos que los eligen por la parte acusadora. Son los que elige el gobierno, porque ellos tienen un arreglo para que se otorgue la vía libre a los casos que se les presentan. La Procuraduría, con el caso de Paola, les envió su asunto a uno de sus jueces consentidos. Un abogado experto contestó una pregunta nuestra. ¿El juez 55 es un juez de consigna? Y su respuesta fue que sí. Yo lo conozco, es un hombre recto e incorruptible. ¿Qué daño nos hizo a la larga esa opinión? Pues como se dice coloquialmente, nos fuimos a poner de pechito frente a algo que los abogados sabían que iba a suceder.
le iban a dictar auto de formar prisión a Paola. Qué idiotas nosotros, pues tratábamos con un juez de consigna. Así que llegó el 2 de septiembre, un día soleado y agradable en el que a primera hora estábamos ahí haciendo guardia, esperando el auto de libertad para Paola. Solo que el día comenzó a cambiar. Las nubes aumentaban en cantidad y en lobreguez. La tarde estaba cayendo para dejar en su lugar una noche en la que todo era tenebroso. Hoy sí va a dictar el juez y además el auto de formar prisión es algo más que probable. Luego, sin previo aviso, la gente comenzó a subir en tropeles al pequeño salón del juzgado 55. Lo que sucedía es que estaban arribando al lugar los funcionarios de la procuraduría, unas 10 personas, todas de traje oscuro y la mayoría con el pelo relamido y engomado. Se habían reunido para planear cómo mandar a un inocente a prisión. Además, a los periodistas y todos los medios y familiares de los acusados, un buen número de admiradores de Mario Besares que estaban ahí desde hace días colocando escalinatas de la entrada del juzgado y mantas y carteles de fotos y leyendas de apoyo al famoso Mayito. El juez apareció y se armó el alboroto. La respuesta del juez para tranquilizar el alboroto fue: actuaré conforme a derecho. Debe de ser algo curioso y digno de ver cuando estos señores jueces, al llegar a su hogar, se van al baño, se disponen a hacer el amor con sus mujeres y ellas les preguntan al respecto y ellos dicen: actuaré conforme a derecho. Aquella tarde, frente a las familias de los acusados, el juez actuó como un malnacido al permitir que el disco sonara. Luego aprendí que si algo tienen esos hombres es querer sentirse importantes. Ya no hay problema, va a actuar conforme a derecho y otorgará la libertad, pensamos. Unos truenos comenzaron a oírse y el cielo estaba de un rojo encendido que ribeteaba los densos nubarrones, y luego comenzó a caer lluvia que refrescaría el patio y que soltaría a la tierra un olor de humedad. El cielo repentinamente volvió a su color normal. Los truenos y relámpagos cesaron y la lluvia terminó y el suelo se secó de inmediato. ¡Puta madre! Es el escenario ideal para lo que seguro se vaticinaba. Solamente necesitaba voltear la mirada hacia arriba, hacia el puentecillo que comunicaba entre los dos edificios de los juzgados, para poder obtener la respuesta. Carlos abrazaba a Lucía, quien lloraba inconsolablemente, y ahí estaba un funcionario de la procuraduría sonriendo de alguna forma. Habían personas que lloraban también, otras que aclamaban a destiempo por justicia, y el tipejo que se atrevió en medio de este ambiente a meter un rejón en el ánimo del devasto de las personas. Es la gloria de Samuel del Villar. Ninguno de nosotros verbalizó el odio aquella noche, solamente mirábamos con rencor la escena que se presentaba. Solo escuchaba la palabrería que se usaba en este juzgado, hasta que Mario Besares me lo dijo. En ese momento vi la cara de mi mamá y me solté a llorar y a gritar, y me sentí bastante impotente. Luego, durante varios meses nadie lo dijo, pero todos pensábamos que aquella tarde habría caído sobre Paola y sobre nosotros también la amenaza de 50 años de prisión. Como respuesta del auto de formar prisión, publicamos una carta el 4 de septiembre en Reforma y en México Hoy, en la que indignados decíamos que a propósito del cinismo mostrado de los funcionarios de la Procuraduría en la sala de audiencia, el señor del Villar disfruta mucho de su gloria, aunque esto aporte una destrucción a la vida de una persona inocente y a su familia. Disfrute de sus nuevos cargos, de sus mejores sueldos, a costa del futuro de una persona honesta y trabajadora, y que la aproveche y disfrútelo si se puede disfrutar, gócelo con sus hijos, váyase a Disneylandia y a Las Vegas en libertad. Señor Cárdenas, ofrézcale más trabajo, hombre, a este tipo de hombres que al final y al cabo son capaces de pasar por encima de cualquiera para defender su chamba. Nos reunimos con el abogado para conocer la estrategia de la defensa bajo esta nueva lluvia de circunstancias. Y al día siguiente, la defensa de Mario Besares interpuso el recurso de amparo. Juan Luis Montero no lo hizo. Es una medida de perfecta estrategia. Ocupó mucho más tiempo para elaborar un amparo distinto a los del trámite de Besares. Con este tiempo el abogado sería felicitado por varios colegas suyos por la precisión del documento.
El elaborado por nuestro abogado era un detallado estudio de todos los elementos aportados por la parte acusadora y su desmentido e ilegalidad. Y ahí se expone con toda claridad los 170 elementos probatorios en contra de los acusados y solamente uno que incumbía a Paola. En cuanto a este dicho del cocinero, se detallaba erróneamente la descripción hacia el físico de Paola. Esto a pesar de que Valencia ya había visto a través del vidrio del reclusorio. El asunto de Paola nos pegaba bastante en la casa donde se vivía el drama del decaimiento de mi papá, que simplemente me dijo, no podemos curar a mi papá si él no quiere, él ya no quiere luchar. Aquellas circunstancias de apuro en la que nos había llevado toda esta situación, Rosario, Silvia, Carlos y yo, fuésemos quien atendiéramos el problema de Paola, y la depresión de don Ramiro se vio multiplicada por los problemas de Paola. Solamente decíamos que no se preocupara, que cuando el juez se diera cuenta de que Paola es una niña la mandaría a su casa. No los conoces, papá, esos tipos son unos tales por cuales, pensaba yo. Además, el tema económico, que podía parecer prosaico cuando se hablaban de esas cosas, pero era algo imposible de olvidar. Así que la segunda parte de 1999 en la milpa de la familia ya nos había llovido. Al haberse dictado el auto de formar prisión, se inició un proceso que, según los primeros pronósticos que se comenzaron a escuchar, se podría extender hasta enero del año 2000. Paola, sumida en la depresión, dijo: si no salgo para Navidad no respondo por mi vida. La economía de la familia estaba tan devastada como nuestros ánimos. Paola en un reclusorio costaba lo que para nosotros era una fortuna, y el paso de mi papá por distintos hospitales constituía otro golpe a nuestra diezmada reserva económica. Para poner el acento negativo, lo que faltaba, falleció mi papá, y nadie se atrevió a decírselo a Paola. Pero al final resultó ser una mala decisión, pues ella terminó enterándose de la peor manera, la noche del 24 de diciembre, puesto que Paola llamó a la casa para desear feliz Navidad a la familia, y a alguien se le escapó decir esa noche que teníamos en casa 2 ausencias. Aquellos fueron los peores días en ese horrible lugar, una injusticia más, no solo para mí, sino también para él que se sentía a morir con la angustia de saber que estaba presa. Por otro lado, la Procuraduría se encontraba fuerte y envalentonada, pues el cocinero seguía ratificando sus declaraciones, y cualquier cosa que se apareciera en nuestro favor era rápidamente atacada y desvanecida por ellos. Tenemos otra sobrina que también trabajó, al igual que Paola, como edecán. Ella nos platicó una historia que a su vez le habían contado en los camerinos sus compañeras. Le dijeron que conocían a una modelo que trabajó con Stanley en el programa de televisión llamado Pácatelas. Esa joven le decía que se llamaba Roxana. En esta parte del libro es cuando se empieza a poner interesante, porque empiezan a soltar todos los nombres de los verdaderos implicados que estuvieron en Cancún. Procedo con mi narrativa. Roxana es rubia, alta, de boca chica, ojos verdes y tiene de 27 a 28 años. Descripción que coincidía en todo con lo que Valencia decía sobre la güera. Y además tenía un novio preso por un asunto de drogas en el reclusorio sur, al que iba a visitar con frecuencia. El viernes 24 de septiembre recibimos la llamada de un periodista que nos dijo que tenía información sobre el caso Stanley y que deseaba hablar con nosotros en persona. El lunes siguiente estábamos 1 hora antes de la cita para cuando llegó el reportero. Había sido depositado de manera anónima en el diario La Jornada un audiocassette que contenía varias charlas entre el recluso de nombre Gilberto de Jesús Peralta y Raúl Sánchez Carrillo, a un periodista de TV Azteca. Las grabaciones se referían al caso Stanley. Se nos aclaró que este cassette había sido entregado por La Jornada a la Procuraduría. En las charlas sostenidas entre el reo y el periodista de Azteca, el interno decía, entre otras cosas, que había alguien muy importante metido en el asunto Stanley, y que luego especificó que se trataba de uno de los del gobierno. El hombre en cuestión le decía a Sánchez Carrillo que Paola no era la mujer que había participado en la planeación del homicidio, sino una tal Roxana, que había trabajado con Paco Stanley en Televisa en Pácatelas. Roxana era demasiado para ser una coincidencia.
¿Estás seguro lo que dice textualmente? ¿Que Paola no es? Textualmente dice, Paola no es. Así que le dimos rienda suelta a la emoción. El periodista nos dijo que no nos podía dar las copias del cassette, pero que la jornada iba a publicar al día siguiente el contenido sin corte. Pero no sucedió lo que pensamos, pues aunque el contenido del cassette fue publicado, la Procuraduría se concretó a llevar a cabo el ejercicio favorito, ya saben, llamar a la gente a declarar y abrir investigaciones previas. Fueron citados algunos periodistas de TV Azteca, y ahí fue donde empezó la guerra de Samuel de Villar contra las televisoras. En pocos días, así como surgió inexplicablemente la desaparición de la noticia del Panorama. Sin embargo, vale la pena comentar en detalle algunas partes de la charla. Fueron 4 conversaciones transcritas en el periódico. Textualmente, Paola no es. Pensé en aquel periodista que nos había asegurado de lo que había escuchado tal cual. La Jornada, por su lado, decía en este artículo que las charlas estaban reproducidas completas, lo cual no es verdad. Pero en el escrito de la Jornada, en la segunda llamada, el recluso le cuenta a Sánchez Carrillo que estuvo revisando los papeles de otro interno y que los sustrajo con la intención de enviárselos al periodista. Le dijo a Sánchez Carrillo, según la publicación de la Jornada, me encontré un croquis del charco de las ranas y las gasolineras, y le mencionó insistentemente que una vieja participó. En otra llamada mencionó el nombre de Alicia Roxana y dijo de quienes realizaron la emboscada son estos güeyes que andan prófugos y la vieja está en México. También se menciona con respecto a un personaje importante en el complot. Es un güey pesado. Con decirte que Paco tenía que ser asesinado antes de que fueran las elecciones. En otro momento, Peralta le dice al periodista, ahí está involucrado un güey políticamente pesado. Son 2 personas grandes que intervinieron. Yo por eso quisiera ver si tú puedes ver las cosas de Paco, si tiene roces con algún funcionario. Otra cosa para destacar es que en la tercera charla el reo le hace ver al periodista que le ha mandado el croquis y otros papeles, e incluso le menciona, y entonces le menciona que también le va a enviar ropa del dueño de los papeles. Yo no sé si los peritos en criminología son muy chingones y entonces te voy a dar la ropa y tú puedes sacar de ahí muchas cosas. En ese tono sigue la charla. Se vuelve más interesante porque fueron publicadas el 28 de septiembre de 1999 en la Jornada, pero fueron publicados los audios incompletos. El día 6 de octubre, el periódico de La Prensa mencionó que el reo que habló con Sánchez Carrillo sería llamado a declarar, cosa que al parecer jamás ocurrió, o quizás fue un interrogatorio en secreto. ¿Por qué se extinguió el asunto de los cassettes? ¿Por qué no se investigó a Roxana, la que se mencionaba y que dicen que trabajaba con Paco Stanley? Esta información debería de estar en Televisa, puesto que supuestamente ahí trabajaba la edecán. ¿Por qué jamás se mencionaron si fueron o no requeridos los datos de estas personas en la televisora? En este caso, este edecán volvería a ser mencionada por otro reportero que se llama Federico Anaya, en el programa radiofónico Al Momento que conduce Eduardo Blancas. Anaya realizó su propia investigación. Según el reportero, existe una averiguación previa que desechó el subprocurador Hugo Vera, en la cual se menciona a un edecán que trabajaba en el programa de Pácatelas con Paco Stanley, de nombre Roxana Vivanco Reyes. Según dicho documento, tiene nexos con Joaquín Ochoa, alias el Cacique, y con Juan Márquez Curiel, alias el Diablo, con el narcotraficante y con María Antonieta Espinosa, alias la Madame. Según dice el reportero, Roxana guardaba gran parecido con Paola y la PGJDF tiene en su poder varias fotos de Vivanco Reyes. El reportero dice que según esta fuente, el móvil del crimen contra Stanley fue una deuda de 300 kilogramos de cocaína y la disputa por una mujer que había trabajado con Paco Stanley, Roxana Vivanco Reyes. Si lo mencionado por Anaya fuera cierto, la Procuraduría se había guardado por alguna razón desconocida esta información acerca de esta misteriosa mujer. Exacto, esta misteriosa mujer colombiana es la güera, Roxana Vivanco Reyes. El 7 de junio del año 2000 apareció un amplio reportaje en la prensa en el que se vuelve a mencionar a Roxana Vivanco. Uno de los encabezados dice: artista colombiana desapareció desde el día del crimen.
El artículo también dice que la edecán estaba oculta en el mismo hotel de Cancún en el que se escondía Juan Márquez Curiel, el Diablo. Confesó de haberse apoderado del auto gris utilizado por los gatilleros en la emboscada. La mujer desapareció exactamente el 7 de junio, día del homicidio, no así Curiel, que fue arrestado por el robo del Jetta gris, negándose rotundamente a relatar el último destino de Roxana y su poderoso protector. Roxana es esposa o amiga personal del señor Fernando Durruti Carrillo, quien había sido sentenciado a 15 años en prisión por participar en el caso del río Tula. Paco Stanley había jurado desde siempre buscar la liberación de Durruti Castillo, cuya hermana Mónica obsequió un hijo al animador. Entre lo que finalmente resulta crueles promesas de apoyo para Durruti, nunca cumplió su palabra Stanley, y sus deudas por la compra de estupefacientes a personajes con quienes no se juega. El titular de Pácatelas dejó pasar el tiempo y su vida. No podía ser casualidad que el cautivo Juan Manuel Curiel, el Diablo, hubiera estado oculto en un hotel de Cancún donde también estuvo Roxana, la colombiana exedecán de Paco Stanley, y que también desapareció el 7 de junio. Él fue arrestado por hurtar el Jetta gris donde huyeron los asesinos de Paco Stanley y simplemente lo metieron a la cárcel porque él dijo: yo me robé el coche en el que mataron a Paco Stanley. Pero había mucha protección contra el Diablo, pero nada se sabía sobre Roxana, y la coincidencia que los dos estuvieran en el mismo hotel en Cancún. Así que si se analizaban estas supuestas conexiones de Roxana en el caso de Stanley, se concluyó que se sabe mucho del asunto porque también trabajó con el locutor al mismo tiempo que sostuvo relaciones sentimentales con Fernando Durruti, cuñado de Paco, compañero de Mónica Durruti, la atractiva exedecán que reclamaba ahora la cuarta parte de la cuantiosa herencia del sacrificado declamador Stanley. ¡Qué coincidencia! Fallece Stanley y Mónica Durruti se queda con la cuarta parte de la herencia de Stanley. Esto vendría a ser entre varias líneas y distintas a las que implicaban a Paola. Durante este proceso seguido de Paola, continuamente iba a aparecer distintos misterios. Una nota aparecida el 13 de septiembre en el diario Excelsior, firmada por Alfonso Millares, dice: una indiscreción pone al descubierto anomalías entre caso Besares. Detectan supuesto contubernio entre las autoridades del Poder Judicial y el Ejecutivo del Distrito Federal. Una indiscreción cometida por Armando Sánchez Palacio, secretario de Acuerdos del Juzgado 55, puso al descubierto al personal de dicho organismo jurisdiccional, coadyuvó con la PGJDF para detallar y reformar la averiguación de previo al privilegio de las condenaciones contra Besares y coacusados. Confirma el contubernio que existe entre algunos miembros del Poder Judicial y el Ejecutivo presentado por la PGJDF, pues este personal del juzgado estaría expuesto a una investigación y posteriormente a la consignación penal por el delito contra la administración de la justicia. Pero en este punto, ¿se atrevería la PGJDF a hacerlo? Quizás sin pensarlo, Sánchez Palacio había cometido un error, quizás el error más grande de su carrera judicial, al comentarle a alguien de mucha confianza que desde hace una semana, desde la consigna penal en contra del conductor de televisión, y coincidía en ello con el juzgado 55, que ya se sabía que el día 28 de agosto llegaría el caso. Incluso al juez le dieron escoger entre 3 asuntos muy pesados y se inclinó por este, ya que era el que menos implicaciones políticas tenía. Había la promesa que en el caso de su jefe sacaría adelante el proceso contra Besares y de ahí serían promovidos a magistrados. Pero este funcionario judicial fue más allá cuando pormenorizó su relato. Las consignaciones penales a su jefe, el juez Guerra Alvaraz, habrían sostenido encuentro con altos funcionarios de la PGJDF en el piso 14 de las instalaciones del número 23 de Arcos de Belén. En estas charlas, Sánchez Palacio explicaría a sus confidentes que dichos encuentros fueron concretamente con el subprocurador de procedimientos penales llamado Víctor Carranca y con el director general de control de procesos José de Guadalupe Jiménez Núñez para analizar el voluminoso expediente que para ese entonces contaba con 40 tomos.
Preciso a que el secretario de Acuerdos había dicho ante las consignaciones de los expedientes que estaban muy desavalados porque el día 24 y 25 de agosto habían trabajado toda la noche en este piso 14 de Arcos de Belén para reforzar junto con el Ministerio Público el pliego de consignación, y detalló que ese día elaboraron largas jornadas a fin de que quedara bien afinado y sin temor adentro del término legal que pudiera decretar la liberación por falta de elementos. Y esto es un asunto muy especial. Según estos argumentos, también el procurador estaba pensando ir por Paco Stanley antes de su muerte. También, según las declaraciones de estos reos que infiltraron el mapa del Charco de las Ranas, Paco Stanley tenía que morir antes de las elecciones presidenciales. Describió a Armando Sánchez que su jefe llegó a la Procuraduría Capitalina a bordo de un automóvil, un Contour color verde de placa 234 KCU, y el cual venía también acompañado por un Dodge Dart azul marino, que incluso penetraron el edificio por el estacionamiento de la Procuraduría y que subieron a través de uno de los ascensores para evitar ser vistos por la entrada principal. Luego de conocer todo lo anterior, gracias a la indiscreción de este hombre de confianza del juez Guerra Álvarez, sería más difícil creer en las actuaciones de las instituciones encargadas para procurar y administrar la justicia en la capital del país. ¿Cómo es posible que una denuncia hecha pública con nombres, fechas y datos no generara ningún tipo de averiguación? Días después de los denunciados por el Excelsior, el Universal publicaría una solicitud al PRI-PAN y el Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa para que la Procuraduría diera a conocer la situación de 8 jueces, en los cuales se encontraba el propio juez Guerra, que estaba siendo investigado por presunta coacción o chantaje por parte del Ministerio Público y de la Policía Judicial. ¿Qué resultó y qué arrojó esta investigación? Nada, absolutamente nada. Entre tanto, en la estrategia utilizada por la defensa de Paola, hubo desde el principio la imperiosa necesidad de desplegar, tanto en lo jurídico como en la percepción de la gente de sus coacusados. Es decir, al menos entre Paola y Mario Besares, que culminó en la emboscada del 7 de junio. Además, se volvió menester separar ante la opinión pública las imágenes de Paola del resto de los presuntos implicados, simplemente por una razón: porque muchos de nosotros creyéramos en la inocencia de los demás. No podíamos estar metiendo las manos al fuego, solamente lo podíamos hacer por Paola. Paola no estaba en el lugar y no era la tal güera, se trataba de otra persona. En la parte legal, Juan Luis Montero realizó todos los movimientos posibles para evitar que los expedientes fueran acumulados y para que a la hora de examinar el caso se revisara la situación de Paola de manera independiente. Una vez más, las autoridades judiciales ignoraron olímpicamente la palabra de la defensa ante la mirada de la indignación y la impotencia del abogado Montero. Existe un programa llamado Kelly Lamoglia y la familia, y ahí se abordan los temas relacionados con la sexualidad, la vida en pareja, la familia. Y en ese programa, desde un principio, en el caso Stanley, habían criticado muy radicalmente a la hora de opinar sobre el caso los narcotraficantes que estaban relacionados con Francisco Stanley y le llamaban criminal a Mario Besares y se expresaban con dureza sobre Brenda, la esposa de Mario. A pesar de la opinión de algunos de nosotros que pensábamos que el doctor que participaba en ese programa era alguien que nos podía ayudar y que podría darle a Paola quizás un empujoncito para su libertad, la Moglia fue tan importante en este caso que habría que derivar en el principio de la salvación de Paola, ya que empezó a ser un caso mediático a través de periódicos y ahora en la radio. Teníamos el apoyo de la Moglia. Patricia Kelly pensaba que Paola era inocente y por eso también aprovecharíamos para dejarle una copia del amparo interpuesto a favor de Paola para que tuvieran la información de primera mano del caso. Y así el doctor Lamoglia y Patricia Kelly empezaron a creer y a volver personal el caso de Paola Durante. Después de la charla llegó la hora de pedirle ayuda a Fanny. Paola no quería que Fanny la viera en el reclusorio. Por ahora lo importante es que saquemos a Paola, así en plural. Entonces, ya que teníamos el apoyo de la Moglia y el apoyo de los medios de comunicación,
toda esta información, el 1 de octubre interpusimos nuestra queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Días después de que acudimos a la comisión por primera vez, nos enteramos de que el doctor Lamoglia sostuvo una charla en su calidad de criminólogo, habiendo leído los argumentos del amparo que teníamos la seguridad de que Paola era inocente. El único indicio en contra de Paola era este dicho cocinero, mismo que se habría caído por su propio peso al quedar claro que en los documentos oficiales este hombre era un fantasioso y que se había ofrecido su testimonio a cambio de favores. Si comprar a Valencia no había sido suficiente, habría que comprar a más testigos, y eso hicieron. Como estuvieron en oferta, compraron no solamente uno, compraron 3. Los 3 tipos en cuestión eran vecinos del barrio de Paola y fueron recibidos con bombos y platillos por los medios, que estaban ávidos, como siempre, de las noticias sensacionalistas y amarillistas. Así que el 30 de noviembre, el periódico Metro encabezaba "Clavan a Paola", y estaba subtitulado como "Escoltaban pistoleros a la güera la Narvarte". Supuestamente estos jóvenes ofrecieron sus declaraciones ante el Ministerio Público y luego habrían de hacerlo frente al juez de causa para que tuviera validez dentro del proceso. Las 3 declaraciones eran sustancialmente idénticas. Aclaremos que en estos 3 testimonios que se rindieron ante el Ministerio Público había 10 largas frases enteras, incluso una de ellas tenía 170 palabras que se repetían con total exactitud. Habiendo sido tomadas en distintas fechas, no pueden ser exactas, porque son 3 testigos diferentes. ¿Qué significa esto? ¿Que las declaraciones fueron preparadas, copiadas y puestas nada más para que las firmaran? Es decir, no fueron espontáneas, que es un requisito indispensable para que se pueda tomar en cuenta un testimonio. Así que los 3 solamente sirvieron para hacer pasar vergüenzas a sus jefes. Y de entrada, uno de ellos corrigió los escritos en una de sus declaraciones firmadas, diciendo que no era cierto como estaba escrito, que hubiera reconocido sin temor a equivocarse a Amezcua con un acompañante de Paola, sino que dijo que el perfil que tienen los escoltas era parecido al de las fotografías. Indebidamente se asentó que su declaración, que él había reconocido sin temor a equivocarse a José de Jesús Amezcua, pero que no se dio cuenta por qué no leyó la declaración antes de firmarla. O sea, declaró, la escribieron, pero él no la leyó, la firmó y luego dijo: "Me equivoqué". Después de estas 2 fechas de las audiencias a las que no acudieron estos supuestos 3 testigos, al final se apersonajaron estos 3 jóvenes en el juzgado y llegaron transportados en autos de la policía judicial. Uno por uno fueron pasando a declarar. Entre ellos le llamarían a las rejillas de práctica, de las cuales atrás se encontraban los acusados, y se atravesaron el monitor de la computadora en el que transcribían las declaraciones. Tras esta pantalla le resultó de gran ayuda a los testigos, porque lo utilizaban para que quedaran fuera de la vista de los inculpados, y que, para ser honesto, no se les miraba con mucho cariño. Así que se trataban de esconder, literalmente se agazapaban. En especial uno de ellos, que quizás le daba un poco más de vergüenza por lo que estaban haciendo. Pero fíjense nada más las tres contradicciones de los 3 supuestos testigos inventados por Samuel del Villar. El lugar estaba lleno, casi como siempre, de cámaras, de reporteros, familiares, de todos los inculpados, el Ministerio Público y otros empleados del juzgado. Uno a uno los testigos iban siendo conducidos a la silla, al escondite, y ocultaban sus rostros de cuanta gente podían. Durante estos interrogatorios, una de las preguntas que más llamaron la atención de la gente fue que digan el testimonio cuál fue la razón por la cual decidieron rendir sus declaraciones, señores. El joven, tomado por sorpresa y ante la imposibilidad de decir la verdad, luego de titubear por un momento, dijo en voz alta, tan inaudible que se le pidió que se repitiera la respuesta. Dijo: "Para que se sepa la verdad". Esto llamó la atención, porque había rumores a voces de que los jovenzuelos se dedicaban en el barrio a distribuir drogas y que los pusieron a elegir entre la cárcel o sus declaraciones inculpatorias. Parecía que fuera toda la lógica en el que este muchacho fuese a declarar en contra de personas que eran mencionadas como traficantes de drogas, y como supuestamente que era el caso de los Amezcua.
vendían drogas, iban a testiguar contra los Amezcua, pues los hubieran matado, ¿no? O no les hubieran surtido. En su segunda presentación cambió la fecha de los acontecimientos y los motivos de la denuncia, es decir, el día en el que presumiblemente vieron a Paola llegar a la casa en una suburban acompañado de uno de los hermanos Amezcua, dijo el muchacho primero que quisieron hacer una aclaración. No fue en febrero o marzo de 1998, sino fue en febrero o marzo de 1999. O sea, un año después. Esto en sí constituía algo bastante difícil de creer, ya que uno no podría equivocarse por un año. Quizás te equivocas por una semana, un mes, pero un año. Había otro pequeño detallito que iba a hacer estallar uno de los abogados, quien inclusive detuvo el discurso de la audiencia para pedirle al Ministerio Público que el testigo fuera detenido ahí mismo por falsedad de declaración. Dijo, ¿qué está ocurriendo? Pues sucede que en esta nueva fecha ofrecida, los dos hermanos Amezcua estaban presos. O sea, ¿cómo pudieron ir con Paola si estaban presos? Y esto se traduce en que el testimonio había caído en falsedad de declaración y delito que amerita la cárcel. Y que lo habían hecho a vista de todos los medios de comunicación, incluso los mismos acusados. Pero ante la ofendida mirada del abogado, que pedía a gritos que este testigo fuera detenido, ya que había una clara flagrancia en estos delitos, el Ministerio Público lo único que hizo es que se apresuró a utilizar algunos recovecos de la ley y evitó la detención. Así que el abogado, enrojecido de rabia, solo pudo decirle al Ministerio Público: está usted faltando a su obligación. El Ministerio Público ni se inmutó y el asunto del declarante puso pie en polvorosa, ayudándole a los fiscales y a las acusaciones por falsedad de declaración a que se perdieran en el limbo. Después de todos estos sucesos que están pasando y todos estos recovecos en la ley, es increíble la protección de Samuel del Villar ante todos los delincuentes y todos los testigos comprados. Después la Procuraduría hizo uno de sus frecuentes tácticas. Hizo que los testigos dijeran que estas redacciones se habían hecho debido a amenazas. O sea que los 3 testigos que llegaron a hacer toda esta faramalla, al final dijeron que los habían amenazado para que dieran esas declaraciones. Igual que lo haría posteriormente el cocinero Valencia, solo que aquí estos testigos llegaron a lo absurdo. Así que Paola por su lado estaba atónita ante el cinismo de estos tipos, pero ella ni siquiera lo recuerda, ni siquiera sabe quiénes son. La fecha había sido cambiada porque en febrero y marzo del 98 uno de los testigos había estado viviendo en Cuernavaca. Imagínense ustedes. Y esto es a consecuencia, pues es que no podía haber estado presenciando lo que él dijo que sería finalmente descubierto. O sea, cuando él dijo que vio a Paola llegar en una camioneta con los Amezcua, él vivía en Cuernavaca y luego cuando cambió la fecha, pues los Amezcua estaban en prisión. Todo estaba muy bien planeado, solo que pues se agarraron unos pendejos. Y esto, pues es que no se asesoraron bien. Y estos detallitos fueron los que hicieron que los 3 famosos testigos pues se viniera abajo sus declaraciones. Y bueno, pues ahí recordamos el 1 de octubre, que fue el día en que se interpusieron las quejas por el injusto carcelamiento de Paola ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 4 meses y medio de incertidumbre y una llamada, la llamada que le iba a terminar con esta pesadilla para la familia. Después de levantar la queja en la comisión, fuimos a averiguar sobre el trabajo de esta institución y como nos enteramos de su gran trabajo y del enorme prestigio del doctor de la Barrera, el pronunciamiento de la comisión equilibraría de inmediato la libertad de Paola. El 16 de febrero y con este día de la bendita llamada, la comisión va a hacer pública hoy en una conferencia de prensa su recomendación en el caso de Paola. Y le estamos enviando una copia del documento a usted. Pero ¿cómo? ¿Cómo dices eso? ¿Nos van a apoyar? Ya lo verán ustedes. Se trataba de 96 cuartillas. Con razón se tardaron más de 4 meses y medio. Era impecable que el Ministerio Público promueve el sobreestimiento de la causa 184-99 a favor de Paola Durante Ochoa y solicita en consecuencia la libertad de esta. La conferencia de prensa ofrecida por el capitalino
No fue transmitida en directo, así que tuvimos que conformarnos con la retransmisión. El documento describía paso a paso, punto a punto y con todo detalle la injusticia cometida. Este documento, jurídicamente perfecto e irrebatible, resulta que la recomendación fue enviada al procurador la noche anterior, que fue hecha pública, así que a unas horas de que se ofreciera la conferencia de prensa por parte de la comisión, se hizo público el rechazo categórico de la Procuraduría en los términos de que la Procuraduría General del Distrito Federal no aceptaba y rechazaba el plano por la notoriedad improcedente de la recomendación, etcétera, etcétera, etcétera. Según la Procuraduría, el caso de Paola ya estaba bajo la jurisdicción de un juez y con la CDHDF, que ésta impedía la intervención en asuntos jurisdiccionales que no tenían ya competencia para actuar. Ante esta versión emitida por la Procuraduría, la comisión le envió un nuevo documento y una solicitud para que reconsiderara la negativa. Y ahí le explicaba que el ejercicio de la acción penal no es un acto jurisdiccional, porque no resuelve, sino porque da indicio a una controversia, y además decía que hay disposición específica en el Código de Procedimientos Penales que permite que el Ministerio Público que promueva el sobreseimiento. La Procuraduría contestó de inmediato en forma más escueta y dando la impresión de que si había una instancia más, tal vez bombardearían el edificio de la Comisión de Derechos Humanos. Y la cuestión se dejó al aire, como siempre. Y también a partir de ese momento, el dedo flamígero de la comisión no dejaría de señalar a los tramposos y entró en una guerra con Samuel del Villar. A la Procuraduría le cayeron cientos de críticas. Se le cayeron el caso Stanley, pruebas y testigos falsos, liberen a Paola, es inocente, Valencia es un mentiroso, no existe un solo elemento para mantener encarcelada a la edecán, que renuncie del Villar, viola los derechos humanos de la Procu del Distrito Federal y muchos encabezados más. Jaque mate. Esto era una presa política. La Procuraduría se resiste a aceptar las recomendaciones y dejar en libertad a Paola Durante. Después de todo, ella era una presa política. Así que, con estos pensamientos nos dimos a la tarea de buscar al señor Sarmiento. Silvia se aventuró a pedirle un espacio en su programa de televisión, La Entrevista, y Sarmiento aceptó. Silvia se vio a sí misma reclamando cómo le estaban echando a perder la vida a Paola. Sergio se comprometió emocionalmente con Paola. Nuestra familia había tenido la suerte de obtener como regalo divino un ángel de la guardia más para Paola. La crónica comenta que en la primera plana, la fabricación de las pruebas, las inducciones de testigos, las mentiras flagrantes y los métodos de la Procuraduría del Distrito Federal para encarcelar a Paola, ¿no les da vergüenza cómo actúan? Lo compararon con Stanley. La Procuraduría rechazó estas recomendaciones porque aparentemente es más importante fabricar culpables que hacer bien su trabajo. Por favor, cambien de vocera. Ni siquiera pone en duda la preparación en materia de leyes que posee Susana Manterola. Pero sin ánimo de ofenderla, es tartamuda y parece que tiene pánico escénico. Mortificaba verla cantinflear o contradecirse entre pujidos ante las cámaras. El puesto de la vocera equivale a una compañera de danza que hubiera contratado un cojo como primera bailarín. Así que el 17 de febrero, un día después de la desafortunada labor de comunicación por parte de la Procuraduría, Susana Manterola apareció en la televisión acompañada por alguien que le ayudaría a hablar. Este vocero emergente resultó ser nada más y nada menos que Roberto Pérez. Meses después, este hombre que vehementemente defendía al procurador sería cuando Valencia acusa a Samuel de Villar y a Fernando Castro y a Mauricio Tornero de haberlo amenazado de muerte para que implicara a Paola y coacusados. Este recurso cobarde utilizado por la Procuraduría para defender sus mentiras. Si la familia y la defensa de Paola dicen que no existe nada sólido en contra de ella, ¿por qué no le piden al juez la liberación por desvanecimiento de pruebas? Pero ¿cómo vamos a pedir la liberación por desvanecimiento de pruebas a un juez que otorga a Paola un auto de fumar prisión sin pruebas necesarias para hacerlo? En esta narración se reproducen testimonios de un supuesto contubernio del juez Guerra y la Procuraduría. Se nos ha dicho hasta el cansancio que en México existen jueces de consigna, así que el juez Guerra
jamás iba a concederle la libertad por contundente que fueran las pruebas que se presentaran. Así que a partir del 15 de febrero, nunca más podíamos sostener cómodamente su torpe complot. Ante estas críticas de la sociedad, era muy parecido que Samuel de Villar utilizaba el alter ego de los dictadores del sureste del continente años atrás. Las quejas del recluso Alfredo Islas, quien dijo que la Procuraduría intentó comprar su testimonio para implicar a Paola, y hasta la propia mamá de Islas se le llevó a rendir declaraciones a las 3 de la mañana. Mi hijo fue presionado para decir que conoce a Paola y a los Amezcua, como lo consignan los diarios del 2 de marzo. Previamente, se le había indicado una averiguación previa a un custodio del Recluso Sur, cuando declaró que nunca se separó de Amezcua en la fecha y en la hora que supuestamente se había celebrado la reunión para planear el homicidio de Stanley. Aclaró que jamás vio al Cholo ni a Paola en el lugar. También tocó el turno de Miguel Ángel Yunes, funcionario de la Secretaría de Gobernación, que se atrevió a enviar al juzgado documentos que probarían que el cocinero Valencia había sido visitado por personal de la Procuraduría en el transcurso de 2 meses, 30 ocasiones. Luego siguieron los periodistas y funcionarios de TV Azteca, quienes fueron llamados a declarar después de que la periodista Lili Telles tuviera un altercado con Samuel del Villar debido a que Telles intentó realizarle una entrevista en las afueras del domicilio del procurador, y a pesar de la previa negativa del Villar, quien dispuso un operativo para retirar a la periodista del lugar. Después tocó el turno de abrir una averiguación previa a su propio testigo estrella, el cocinero Valencia, en cuyo testimonio estaba sosteniendo el caso de Stanley y a quien acusaron por falsedad de declaración. Samuel del Villar debía ser exhibido porque estaba tratando de limitar el ejercicio legislativo del derecho a presentar una queja en la CDH. Así aseguró el panista Fernando Pérez Noriega. El hecho de que no se compruebe la violación de los derechos humanos no significa que no haya existido tal violación, sino simplemente que no se pudo comprobar. A finales de junio del 2000, Luis de la Barrera expondría en el Foro de España este turbio intento de control de la ciudadanía. Aunque se entiende que mentirosos sobran tratándose de que el precio de una mejor economía es enviar a la cárcel quizás por 50 años una persona honrada que ni siquiera hizo nada. Fuentes extraoficiales aseguran que Luis Aranda, quien antes trabajó con Chapa Besanilla, hoy está bajo del mando de Hugo Vera, uno de los subprocuradores actuales. Alfredo Islas denunció a través de su madre en la Comisión de los Derechos Humanos. La Procuraduría puso en marcha el Plan B, aprovechar la fallida situación para entonces inculpar a la comisión. Así que, la verdad, en el asesinato de Paco Stanley, 72 horas después del asesinato, la policía judicial tenía aclarado el crimen, pero una serie de complicidades, compromisos e intereses de los jefes los obligaron a tejer una maraña de falsedades. Para proteger a los autores materiales y dar la oportunidad a que salieran del Distrito Federal rumbo a Cancún, donde permanecerían ocultos, y hasta que el sujeto señalado como el presunto homicida nos los pasaron por las narices para enviarlo en un tiempo récord al reclusorio Oriente con los débiles cargos de robo de auto y portación de armas prohibidas. Efectivamente, Juan Manuel Márquez Curiel, alias El Diablo, fue el asesino de Paco Stanley. Incluso quienes acompañaban al Diablo en el Jetta gris, en el que se sabe que huyeron de la escena del crimen, fueron los asesinos materiales. Pero él lo hizo porque lo mandaron. Lo mandaron personas del narco que estaban coludidas con las autoridades y con Samuel del Villar. De ahí radica el interés del encubrimiento y de crear falsos culpables. En vista de estas crónicas de Munguía, es demasiado extenso como para reproducirlas aquí. Pasemos la lista de los siguientes subtítulos que se colocan en estos relatos. Juan Márquez vive o vivía frente al charco de las ranas. Decenas de atracos y robos de autos con muertos. El motivo fue la lujosa camioneta Lincoln de Paco. Volvieron a pasar por los escenarios del crimen. Regresaron a Cancún y no nos dieron las fechas. Después de leer esta información, le preguntamos:
telefónicamente al periodista si tenía pruebas físicas de lo que estaba aseverando, que si podía ayudar a la liberación de Paola, y él nos respondió que no podía contestar por teléfono, así que acudimos a verlo y ahí nos dijo que las pruebas ya las tiene la Procuraduría en su poder. Ni hablar, lo iban a volver a tapar. En el caso Stanley, estranguló a su amante porque sabía que participó en el asesinato, aseguraba la mamá de la occisa. La nota del periódico detalló que la suegra de Julio Díez Camacho, detenido en Los Reyes La Paz, narró cómo su hija le había contado que había encontrado a Díez Camacho elaborando en una computadora un plano del charco de las ranas y que el día del homicidio él no se apareció en la casa y el otro día llegó muy nervioso y de inmediato se quitó el traje negro. Quienes ejecutaron el crimen vestían de negro según los testigos, el cual tiró a la basura y le ordenó a ella que por ningún motivo lo sacara, pues le confesó que andaba metido en líos policíacos y que dicho traje podría ser una evidencia para que lo detuvieran. La hipótesis de que el crimen se dio por problemas ligados al narcotráfico se fortaleció y al parecer la orden se ejecutó vía Estados Unidos. Así lo informaría la prensa autoridades de la Subprocuraduría de Amecameca, quienes pidieron anonimato y quienes aseguraron que lo anterior se desprendió del interrogatorio a quienes sometieron a Díez Camacho. El presunto homicida confesó que efectivamente había tenido participación en el homicidio, según Díez. Tenía contacto con algunos grupos mafiosos que operaban en Estados Unidos. A pesar de que Díez había declarado lo anterior, las autoridades de Amecameca señalaron que en cuanto los elementos de la PJDF llegaron para la interrogatoria, él se retractó y que tal vez había sido por miedo y en todo momento negó su participación. Cosas muy raras y enmarañadas en el caso Stanley. Díez contaba con 5 cuentas bancarias que no podían justificarse y con este tipo de negocios que públicamente tenía, pues era imposible porque él tenía un centro de verificación de automotriz. La PGJDF decomisó las computadoras para investigar lo del supuesto croquis del lugar del crimen el 30 de marzo. Así que la jornada publicó: Díez Camacho fue involucrado en el caso Stanley por su suegra Guadalupe Padilla. Una vez que la dependencia de la PGJDF practicó las diligencias necesarias para comprobar las acusaciones, dijeron: no tenemos ningún elemento para relacionarlo, señaló el procurador del Villar. Pero, sin embargo, Padilla aseguraba que su yerno elaboró el croquis del charco de las ranas y que por esa fecha se comunicaba mucho con una persona que se identificaba como Pancho, usando claves en sus conversaciones telefónicas. Ahora, vamos a retomar cronológicamente para que no se me enreden. 1. La solicitud del PRI, PAN y del Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa para que la Procuraduría diera a conocer la situación de 8 jueces, en los cuales se encuentra el propio juez Guerra, que estaba siendo investigado por presunta coacción o chantaje por parte del Ministerio Público de la Policía Judicial. 2. El caso de Gilberto de Jesús Peralta y los audiocassettes de su conversación con Sánchez Carrillo. 3. El caso de la edecán Roxana Vivanco Reyes, que trabajaba en Pacatelas y que fue mencionada por el propio Peralta, por el periodista Federico Anaya del programa radiofónico Al Momento, que se conduce por Eduardo Blancas, y también por el Diario de la Prensa del 7 de julio como La Famosa Güera. 4. El caso de la averiguación para encontrar quiénes fueron a tratar de coaccionar con el recluso Islas. 5. El caso del Diablo. 6. El caso de Díez Camacho. ¿En qué quedaron estas líneas de investigación? Son 6 casos que se perdieron en el limbo y que parecen tener sus direcciones en la calle del Arco de Belén. Son 6 misterios sin resolver. Desde el principio intentamos contactarnos con el Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas no respondió a ninguna de nuestras cartas. Nuestras esperanzas aumentaron cuando vimos que Rosario Robles ocuparía su puesto que pensábamos que por ser mujer, ella le preocuparía muchísimo más la situación. Desde el 1 de octubre habíamos publicado una carta dirigida a la señora Robles. No obtuvimos más que el silencio como respuesta. La señora Robles se negó rotundamente a atender nuestra llamada, y así comenzábamos a sospechar que la señora no ignoraba lo que ocurría. Paola había dicho que ella misma
sabía que era una presa política, sino que también explicó que cómo es posible que la señale este señor del billar cuando ella es inocente. El 7 de marzo supimos que los senadores y diputados del país sostenían reuniones previo al Día Internacional de la Mujer que se realiza el 8 de marzo. Logramos averiguar dónde se encontraban. Se encontraban en un hotel de la zona rosa. Alguien reconoció a Silvia y se acercó a preguntarle si deseaba hablar con alguna senadora. Claro que sí. Silvia le preguntó si sería posible que acudieran al Congreso de la Unión, donde se iba a celebrar el día siguiente una sesión especial por el Día de la Mujer. ¿Qué pretende exactamente?, preguntó la senadora. Exponer el caso ante las legisladoras, le dijo Silvia. Yo prometo que hago los arreglos para que puedan entrar. Al otro día, puntualmente, acudimos a la cita y efectivamente pudimos entrar, pero fue imposible hablar en el foro. Sin embargo, el secretario técnico del Congreso nos hizo el favor de sacar cientos de copias del documento que llevábamos y las entregó en la asamblea cuando salieron. Días después, solo una de las senadoras se comunicó con Silvia para ofrecerle su apoyo. De todos los senadores, solo una senadora. Los días pasaron y no recibimos respuestas, así que acudimos de nueva cuenta al edificio de gobierno para ver si nos podían informar qué había pasado con nuestra carta. Después de buscar por varios minutos, nos entregaron la respuesta. Apenas habían unas líneas que decían que nuestra petición había sido enviada nada más y nada menos, a Samuel del Villar. Cualquiera de ustedes, diputados, pueden visitar a Paola y conocerla. Les bastará solamente un momento para darse cuenta que lo que están haciendo con ella, que lo que están haciendo con mi hija, es un atropello. Cuando le preguntamos a Paola qué opinaba de la conducta de los jueces, nos respondió: ellos dicen siempre que van a actuar conforme a derecho. Sin embargo, yo sigo privada de mi libertad injustamente. No hay ninguna prueba en mi contra. Así que espero que cumplan con lo que dice esa frase y me devuelvan mi libertad. Y llegamos al punto de, no el amparo, el desamparo. Primero veamos el detalle de los 6 meses de demora. Resulta que el juez federal es obligado a emitir un fallo en corto plazo, pero sorpresa, si está ocupado, entonces se puede tomar su tiempo el señor. Pero ¿cuánto tiempo al parecer él quisiera? O sea, que si el juez está ocupadito todo el tiempo, como se supone que debe estar un juez, se supone que le pagamos para que esté desocupado, entonces la ley le otorga el derecho de no dictaminar nunca. Además, no como jueces, sino como dioses del Olimpo que traen a la familia sufriendo a la vuelta y vuelta. ¿Ustedes se creen alguien especial? No, su señoría. Respondíamos con la cabeza agachada. No, su señoría, no soy nadie especial. Y el juez le diría: bueno, entonces sabrá que su caso no es el único caso que tengo por resolver. Y como la justicia es para todos, sí, su señoría, lo entendemos y le agradecemos que nos haya recibido. Pero mire, solamente queríamos decirle que contra Paola se está cometiendo una injusticia y ya va para 8 meses de prisión, señor juez. Y el juez dijo: se actuará conforme a derecho. Es muy difícil hablar de este tema, puesto que yo estoy encerrado en este lugar injustificadamente y conmigo, por ejemplo, las leyes no han podido evitar que las autoridades abusen de mí. En estos momentos no creo que haya justicia. Sé que no soy la primera ni seré la última que viva esta situación. Y si ahora me lo preguntan, les diré que sobre todo no creo que las autoridades encargadas de aplicar la ley en el Distrito Federal hagan justicia, decía Paola. Así que el día 3 de abril, de pronto en TV Azteca, se anuncia la introducción del noticiero a las 3 de la tarde. Una noticia que provocó irradiación. Se decía que el cocinero se retracta de sus declaraciones. Y digo que nos provocó irradiación porque uno no está acostumbrado a ver cotidianamente que la noticia es vendida o utiliza un gancho previo para que se transforme la realidad del evento en algo que suene mucho más interesante de lo que en verdad es. ¿Oíste?, le pregunté a Rosario. Ya sabes cómo son, van a salir con una tontería. Van a decir que el señor dijo, que el otro dijo, que el cocinero dijo y bla 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 bla. Opiné resignado. Resultó que lo que siguió después de la introducción nos tiró de espaldas, nos hizo gritar, llorar y colgamos el teléfono. Se acabó, ya se acabó.
No dejaremos de gritar y nuestros parientes en el teléfono también estaban con nosotros, toda la familia, nuestros amigos estremecidos. Luis Gabriel Valencia estaba en persona hablando ante las cámaras. El cocinero decía como centro de discurso: yo fui obligado a decir lo que dije contra estas personas. Ellos no son culpables, sobre todo la señora Paola. Yo le pido disculpas a ella y a su familia, pero a mí me obligaron a decir lo que dije. Me amenazaron a mí y a mi familia de que si yo seguía en mi dicho me iban a matar, y a mi familia también, por eso lo hice. Así nos vimos haciendo un viaje por nuestro estado de ánimo, un viaje que por otro lado ya era habitual en nuestras vidas. El procurador se enfrentaba a la oportunidad de recitar los errores, pero en vez de ello afinó la voz y empezó a cantarle a la ciudadanía a capela y con toda su desfachatez: si te vienen a contar cositas malas de mí. Y continuó: manda a todos a volar y diles que yo no fui. El primer testimonio de Valencia es el que cuenta, y lo dicho por él esta vez no tiene importancia, pues ahora está mintiendo, seguramente presionado por alguien. Se iniciará una investigación al respecto. Al paso de seguir, teníamos que otorgarle inmediatamente la libertad a Paola, exonerarla, ya por el testimonio del cocinero o por todo caso la continuación del juicio. Resulta un sinsentido, nos lo explica un jurista, que el espíritu de la ley radica en que una segunda declaración pudiese darse por una amenaza u hostigamiento en contra de un testigo o por alguien que lo pudiese haber comprado. Solo que quien pensó en esto a todo momento estructura la mencionada ley. No se le ocurrió pensar una retracción que pudiera haberse dado en caso contrario. Pero si utilizamos la lógica, cuando un testigo se dice decir algo y miente, antes o después, en un sentido concreto, tendría que desestimarse esos argumentos, pensando salomónicamente en que también tendría que anularse el uno al otro, y de manera inversa. En aquellos momentos Paola externaba su opinión sobre el procurador de la siguiente manera: al principio creí que el señor del Villar estaba equivocado conmigo, ahora sé que él actuó con dolo, y tarde o temprano todos lo sabrán. Además, sus colaboradores reciben las órdenes de él, pero ellos también están actuando con dolo. Así que después de la retracción de Valencia, quien además hacía graves acusaciones contra el propio procurador y sus subalternos, en el colmo de los colmos, la Procuraduría aceptó a regañadientes investigar a sus propios funcionarios. Créanlo o no, se dio el caso de que el mismo hombre que aparecía en los medios defendiendo al jefe y a sus compañeros era el que supuestamente lo iba a investigar, a taparle el ojo al macho. El funcionario a cargo de investigar la Procuraduría no tardó ni 2 días en mostrar a los medios de comunicación, dejando ver que hacia donde iba la disque investigación, con la mayor desfachatez del mundo, enseñó el cobre. Aquí lo sospechoso es por qué se retractó Valencia y quién lo había obligado a hacerlo, y dijo a continuación que iba a investigar el hecho. Pero su encargo no era averiguar las acusaciones en contra del procurador y sus subalternos, eran sus compañeros. Pronto salieron a la luz documentos oficiales en los que constaba que Valencia reclamaba privilegios prometidos por la Procuraduría. Aparecen también documentos en los que se evidencia que en un lapso de 2 meses Valencia había sido visitado por distintos funcionarios de la Procuraduría en más de 30 ocasiones, incluyendo sábados, domingos y días festivos. Los funcionarios comprometidos por aquellos documentos dijeron: cáiganse de espaldas, tiene muchas visitas que fueron de cortesía. Iba desde el hecho de haber fabricado hasta pedirle ser trasladado a una prisión en Puebla, que le exigieron también una compañera e incluso le solicitaron trabajo. Quiero ser como los demás, le decía, quiero una nueva vida, una nueva identidad. Yo no le pedí la vida a usted y usted me la creó. Ya se habían generado bastantes dudas a través del caso de Paola y del caso Stanley. La crónica sugirió la posibilidad de realizar un plebiscito en el que se pidiera la opinión de la gente para que se votara la pregunta: ¿usted cree que Paola es inocente? Y si la respuesta de la ciudadanía resultaba positiva, ¿pero qué caso tendría?
Al parecer esas cosas solamente funcionan para el PRD y nosotros no tenemos partido. Sin embargo, la Crónica y la televisión habían llevado a cabo esa misma encuesta con los siguientes resultados. 82% de las llamadas correspondían a quienes pensaban que Paola era inocente. Sin embargo, y a pesar de la presión y la opinión pública, Samuel del Villar mantenía en su postura su decisión. El día 24 de mayo estaba programado el careo entre Paola y el cocinero. Para ello, Valencia iba a ser trasladado del reclusorio de Puebla, en el que se encontraba, al reclusorio oriente de la capital. Los periódicos evidenciaban sus sospechas por lo que pudieron ocurrir en aquel traslado, al saberse ya desde la mañana de la Procuraduría. Aplicarían calor a la flama. Existe temor de que Valencia reciba una buena dosis de puntapiés y golpes por parte de la policía judicial, quienes le darán calor a la flama para evitar que hable más de la cuenta. Y así lo advirtieron juristas entrevistados por México Hoy, al destacar que es posible que el procurador del Villar ordene a sus elementos darle un atento recordatorio a Valencia de que sus testimonios debían seguir siendo los mismos. Antes de comenzar el careo, Paola estaba muy nerviosa, pero para cuando se hizo la primera pregunta y se dio cuenta de que el cocinero iba a continuar ratificando lo dicho en su retracción, ella se tranquilizó y la diligencia resultó exitosa para la defensa. Durante las audiencias ocurrieron un incidente con Silvia, con los nervios destrozados de tantos meses de lucha y en el ambiente de que por sí ya era estresante en la sala de la audiencia y un poco aire respirable, tuvo un desvanecimiento. Ello provocó un ambiente nervioso en el lugar, puesto que Paola del otro lado de la rejilla rompió en llanto y Martín, su hermano, culpó al procurador de todo lo que le ocurría a su madre. Afortunadamente, al poco tiempo, Silvia se recuperó lamentando los hechos, diciendo a las cámaras y a los medios de comunicación: la audiencia más importante de Paola y me viene a pasar algo así, ni modo. Durante el careo, Valencia se mostró seguro de sí mismo en todo momento y volvió a acusar al procurador, a Castro y a Tornero de haber comprado favores, dinero y amenazado, y también volvió a disculparse con Paola, esta vez cara a cara y con las lágrimas en los ojos. La bestia dijo a la bella: perdóname, me obligaron. Pero por otro lado, Carlos le dijo a su hija: Paola, te están tratando con el síndrome de Estocolmo. Cuando ella le comentó a Valencia que le dio algo de lástima, dice: pobrecito, a mí también, si me hubieran amenazado con hacerle algo a Stephanie, tal vez hubiera hecho lo mismo. No, se llama síndrome de Estocolmo. Por su parte, la Procuraduría, que luego de la retracción de Valencia había argumentado que no tenía validez porque no había sido hecha frente a un juez. Venía el cocinero ratificando primero frente a un juez de Puebla y luego ante un juez de la causa y luego frente a Paola. Entonces las instituciones procuraban que la justicia no tuviera otra y respondieran a su estilo. Le abrió una averiguación previa a otro testigo estrella y ahora un acusador por falsedad de declaraciones, es decir, acusaban de mentiroso a Valencia. Sería un terrible mentiroso el señor, pero eso sí, nada de soltar a Paola. Paola, luego del careo, nos detalló sus sentimientos respecto a Valencia. Le tenía mucha rabia porque yo sabía que él estaba mintiendo. No me podía explicar cuáles eran sus motivos para mentir. ¿Por qué? Él, sabiendo que yo era inocente, lo hizo. Cuando lo vi en televisión retratándose, no podía creerlo, era un milagro, era como un sueño. Él por fin decía la verdad. Ahora no puedo perdonarlo porque lo que me hizo me duele. Y me duele todos los días y cada minuto de mi vida en estas celdas. Y también le duele a mi hija y a mi mamá y a cada una de las muchas personas que me quieren y que los quiero. A finales de julio, el acoso a los periodistas de TV Azteca por parte de la Procuraduría se había intensificado luego del incidente que protagonizaron Lili Téllez y el procurador. El procurador llamó a declarar, entre otros periodistas de las televisoras, a Sergio Sarmiento, que supuestamente se le citaba para que explicara cómo había conseguido esa entrevista con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Estos hechos coincidían sospechosamente con una serie de 3 programas de televisión que presentó para denunciar el mal trabajo que estaba llevando a cabo el procurador capitalino, el abuso de poder en el caso de Samuel del Villar,
llamar al periodista y cuestionarlo de forma que desarrollar su trabajo fuera un delito. Así la Procuraduría sintió el apretón de la sociedad y este interrogatorio a Sarmiento solamente duró 2 horas cuando suelen durar 10, 12, 18 horas. Entonces, elaborando un documento, nos abocamos a la tarea de conseguir las firmas que resultó en un trabajo de 8 días y en jornada de 12 horas. Conseguimos 38 importantes firmas de periodistas y de todos los medios de comunicación, así como diputados y representantes de la Organización de los Derechos Humanos, juristas y analistas políticos. La carta iba dirigida a Rosario Robles, publicada en 2 periódicos el 27 de junio y que fue leída y comentada en varias estaciones de radio y televisión. Si el procurador no acepta llevar a cabo los puntos que se exigen, la señora Robles, le vamos a exigir que promueva la remoción del funcionario en el entendimiento de que una sociedad que busca una democracia no debe de promover de ninguna manera la cacería hacia los críticos de gobierno y de que una injusticia como la que se está cometiendo desde hace 10 meses en contra de Paola Durante debe de terminar de inmediato. Fox fue elegido para presidente. Así que Fox ha dejado en claro que en su gobierno no van a haber cabida para los corruptos, supuestamente. Por otro lado, López Obrador había predicho su triunfo con más de 15 puntos de diferencia, pero ganó solamente por 6 y el PRD perdió la mayoría en la Asamblea Legislativa. Al perder el PRD un gran número de curules en la Cámara de Diputados, por una parte importante de la prensa nacional, este descalabro que se le debe al PRD en una buena parte es por Samuel del Villar y sus colaboradores. Así que el día 12 de junio el juez Guerra fue removido del caso Stanley por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. En su lugar fue colocado el juez Rafael Santana Solano. El juez Guerra se fue bajo sospecha de la prensa, que lo calificó como uno de los jueces consentidos de la Procuraduría. Ya se ha cumplido 1 año del inicio de los sucesos. El juicio se encuentra en la parte final del desahogo de pruebas. Y si bien las leyes permiten que en la duda se dicte un auto de formal prisión con la sentencia, que existe la obligación de que en la duda se otorgue la libertad, y debido a la contundencia en el caso de Paola, el juez tendría que hacerlo. Así de sencillo. De no hacerlo, estaría en riesgo el incumplimiento por las leyes de responsabilidades para los servidores públicos. Les leeré a continuación a los escuchas una carta que fue elaborada por Paola para que Silvia la leyera en una conferencia de prensa que ofreció el martes 2 de mayo. Soy Paola Durante y soy inocente. Desde hace 9 meses estoy presa, víctima de una infamia armada por un grupo de personas que no conozco y que no sé por qué lo hacen. En el tiempo que llevo en este lugar, he aprendido que lo más hermoso que tenemos los seres humanos es la salud y la libertad. Hoy aquí me han arrebatado injustamente mi libertad. Conozco muy poco las leyes y nunca imaginé estar envuelta en un proceso judicial, pero por mi experiencia siento que la forma en la que han aplicado la ley hace que todos seamos culpables hasta que se demuestre lo contrario, y que la mayoría de las personas que estamos detenidas somos en realidad inocentes. Yo estoy presa mientras que a mi alrededor se desarrolla un gran circo en el que el acto central es el cocinero y que yo permanezco en una jaula como un pretexto de un desafío absurdo del gobierno del Distrito Federal y del gobierno de la República, teniendo otros actores como la cadena de televisión y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Nada más absurdo hay que un abogado, periodistas y amigos míos que han tenido las instituciones de su lado y que han dicho que soy inocente, y las pruebas así lo demuestran. Afortunadamente, cada día son más y más las personas que están a favor de la justicia. Les estaré eternamente agradecida y les quiero decir que tienen razón, soy inocente, jamás conocí ni traté a nadie relacionado con el tráfico de drogas y mucho menos participé en ningún complot fantasioso para asesinar al señor Stanley. Gracias a todos y que Dios los bendiga. ¿Alguien les ha dado alguna vez su corazón en un pañuelo? Una familia de pocos recursos le entregó a Silvia un pañuelo atado por los 4 puntos. El bulto contenía algo pesado,
A ver si sirve de algo, le dijo a Silvia. Ella desató el pañuelo y se sorprendió porque lo que contenía dentro eran unas cuantas joyas, quizás el patrimonio de estas personas. Silvia se negó a aceptarlo. Nuestra familia se puso a llorar. Silvia también, pero luego, haciéndonos fuertes, Silvia logró rechazar cariñosamente la contribución. Devolvió las joyas y atesoró en llanto el corazón de esa persona. Qué sueño tan magnífico que de pronto un día Paola pise las calles y entonces sepamos que los ruegos sí sirven, decía Silvia. Es quizás demasiado pedir, pero como se tratan de estos sueños, y esos no se nos han podido robar en ninguna procuraduría, le preguntamos a Paola cómo imaginaba su primer día de libertad y nos dijo: esa es una buena pregunta. Es una pregunta que me he hecho desde el primer día que estoy aquí. Lo primero que quiero es que mi hija me vea salir con ella rumbo a mi hogar, abrazarla y decirle cuánto la amo. No dudamos que Paola estaría pronto en libertad y que sus lágrimas, y que sus temores, y que sus angustias quedarían en el pasado. Paola, una vez, hace mucho tiempo, que me metieron en la cárcel por un crimen que no cometí. Pero como la familia, el abogado Montero, o sea, Juan Luis, iba a ser muy prestigiado para ese entonces, y yo peleamos todos los días, logramos demostrarle a todos que realmente éramos inocentes. Se armó tal revuelo en los periódicos y luego la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal intervino denunciando las farsas y apeló hasta que ya no tuvieron más remedio que soltarme. Y así viene la anatomía de un sueño. La anatomía de un sueño en la que me veo conduciendo por el centro de la ciudad. Hace mucho calor. El sudor me tiene la ropa húmeda y pegada al cuerpo en una sensación bastante molesta. Voy escuchando música mezclada con los ruidos del tráfico y de pronto la música se acelera y se distorsiona. Empujo el botón del autoestéreo para sacar el cassette y la cinta se encuentra enredada en el interior del aparato. Lo jalo con fuerza y se rompe. Trato de apurarme, pues se me hace tarde para entregarle unos aparatos de los que fabrico a mi mejor cliente. Si no llego a tiempo y los cobro, no podré pagar la tarjeta de crédito. Y como es el último día, cuando pague tendré que hacerlo con recargos. Debía haber estudiado administración, quizás otra carrera. De pronto, al doblar la esquina, me encuentro con un terrible embotellamiento. Un agente de tránsito me dice que hay un plantón en la siguiente calle. Trato de echarme en reversa, pero ya es imposible. Atrás de mí está, igual que adelante, un coche. El agente me dice: es un par de horas, en un par de horas se van. Hay que tener calma, señor. Sentado ahí y atrapado y sin nada que hacer, comienzo un ejercicio aritmético para ver cómo voy a completar los gastos del mes. Recuerdo entonces que unos dirían atrás que vendí un guión para un horrible programa de televisión. Son 1,500 pesos menos el 40% y 2% de impuestos, me quedan menos de 1,000 pesos. ¿Y que de qué sirven 1,000 pesos? Puta, debí trabajar en alguna novela. Abstraído a la causa de mi débil economía, recién caído en la cuenta de que el auto estaba encendido gastando gasolina e inútilmente, y solamente traigo 30 pesos en el bolsillo. Y sé que me quedaré sin gas. Entonces, cuando voy a apagar el motor, este lo hace por sí solo. Trato de encender de nuevo el automóvil, pero en esta ocasión no enciende. El encendido electrónico se arruinó. Ya me habían advertido que debía cambiarlo, solo que no tuve dinero para hacerlo. ¡Carajo! ¿Y ahora qué hago? Bajo del automóvil y mi vista se posa incidentalmente en un puesto de periódicos. No hay de otra. El Fubaproa tendrá que ser pagado por el pueblo. Nos tomará más de 30 años, dice el encabezado de un diario. También mencionan que ni las garritas metieron. El América goleó 4-0 a los Pumas. Pienso por las dos noticias, tal vez que pudieran haber sido el futbolista o la economía. Pero voy hacia la cajuela a buscar algún desarmador para ver si, picando aquí y picando allá, el auto quizás me haga el favor de arrancar. Ya me veo todo lleno de grasa, entonces recuerdo que en la casa se acabó el gas desde ayer. Sé que el coche no va a arrancar y pienso que debía haber estudiado para ser mecánico. Al abrir la cajuela encuentro los aparatos que debí de haber entregado, llenos de un líquido blanco y pegajoso. Estaban arruinados. A un lado de los aparatos se encontraba una caja.
Se trataba de un encargo que debía haber cumplido antes de llegar al centro, que recientemente, ahora recuerdo, era un pastel 3 leches que hizo Rosario. Abro la caja y lo miro y pienso que a Rosario le hubiera convenido estudiar repostería. El pastel tiene muy mal aspecto. Observándolo recuerdo todo. Esa mañana confirmaron en las noticias que sería llevado al juicio todos los que metieron a Paola en la cárcel. Rosario me pidió que le entregara a Paola este pastel en la casa para que festejáramos esta noticia. Ella le había dicho a Rosario que quería celebrar esta tarde con toda la familia. Paola estaba entusiasmada, estaba esperando el pastel, arreglando la casa para la reunión. Entonces pienso que cuando le dé aquella masa aplastada y pegajosa, Paola me la pondrá de sombrero y no podré bañarme puesto que no hay gas en mi casa. Pero luego pienso, recuperamos el paraíso perdido. Al menos llegaré y estaré Paola en casa. Qué hermoso sueño. Julio del año 2000. Así terminamos el libro de Paola Durante, Historia de una infamia, víctima de la Procuración del Distrito Federal. Y este libro nos pone el panorama de lo sufrido por la familia y todo lo recabado, cómo se fueron en el camino a través de periodistas, de abogados, de medios de comunicación, y nos dan varios datos interesantes y nos dan varios datos importantes, como por ejemplo esas cintas, esas famosas cintas, y el paradero de la famosa güera, la colombiana en Cancún, y datos importantes a mi punto de vista y al punto de vista del que narra. Yo creo que este libro es importante y es valioso, ese 20% que nos da datos reveladores de investigaciones de periodistas que fueron callados, y nos pone otro panorama y otra perspectiva en el caso Stanley, en donde la Procuraduría de Samuel del Villar estaba coludida con el narcotráfico y estaban tratando de inculpar este caso a toda costa. Hubo una guerra entre poderes, hubo una guerra pública contra Samuel del Villar, y esto le costó carísimo al partido, en su momento el PRD, dirigido y orquestado por el señor Cuauhtémoc Cárdenas. Y esto al señor Cuauhtémoc Cárdenas le costó la presidencia contra Vicente Fox. Así de grande fue la participación y el efecto mariposa del procurador Samuel del Villar. ¿Será verdad o será mentira lo que diga este libro? Yo no lo sé. Es simple y sencillamente mostrarles a ustedes otro panorama, otra cara, otro lado de la historia del asesinato de Paco Stanley, de una de las participantes importantes en la historia. Espero que les haya gustado este libro de Paola Durante, La historia de una infamia, y agradeciéndoles el favor de su compañía. Si les gustó mi contenido, regálenme un like y suscríbanse a mi canal y apriétenle a la campanita para que YouTube les notifique. Muchísimas gracias. It's like a family tree.